Buenos días, bienvenidos a la última semana de clases y en la clase de hoy vamos a terminar un poco, por así decirlo, la teoría de representación normalizada con el último tipo de ejercicio que os podéis encontrar tanto en el cuadernillo como en el examen, que son los ejercicios de cortes, ¿vale? En principio esta semana pues dedicaremos bastante tiempo a trabajar la normalización, que es lo que menos hemos trabajado. Para ello, insisto, lo fundamental es que trabajéis vosotros, porque esta parte de la asignatura fundamentalmente se basa en que trabajéis y yo os diga qué es lo que hacéis mal. Y si hay cualquier tipo de duda de por qué el problema del sistemas o lo que sea, pues me lo decís y lo podemos ver en clase. Entonces, la parte de cortes y secciones, tenéis aquí al final del cuadernillo una serie de ejercicios desde la práctica 35 en adelante, en el que en vez de pedirme a partir de una serie de vistas isométricas de una pieza, pedirme que haga el plano completo de la pieza, me dan una pieza a base de darme un par de vistas, en ocasiones con líneas ocultas, en ocasiones me dan ya algún corte hecho y lo que me piden es que haga una representación de un corte en concreto, ¿vale? Entonces, en estos ejercicios, la dificultad fundamental del ejercicio es en realizar una lectura. Es decir, yo tengo que a partir de esta representación de aquí, que yo tengo esas dos vistas, tengo que ser capaz de reconstruir mentalmente qué pinta tiene esta pieza en 3 dimensiones y realizar el corte que a mí me están pidiendo. Una vez más, si tengo una razonable visión espacial y soy capaz de seguir qué es lo que está pasando, pues esto es relativamente sencillo. Si tengo un cierto problema para visualizar espacialmente las piezas, pues esto puede ser un poquito más complicado. Pero la cuestión es que siendo sistemático, no es un problema tan complicado. Esto no quería enseñaroslo, quería enseñaros esto. Vamos a la cámara. Y esta es la pieza que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos este corte y sección y me están dando esta pieza que está definida por estas dos vistas y lo que me están pidiendo es el corte BB. La primera cosa que quiero que veáis es que normalmente estos ejercicios son ejercicios de alineación. Cuando hagáis un ejercicio de estos en persona, como por ejemplo en el examen ordinario y si hay mala suerte en el extraordinario, si os va a pedir una delineación de tal manera que tendréis que venir aquí, coger con un lápiz fino e ir colocando todas las líneas que sean oportunas con ese lápiz fino donde vayáis a tener parte de vuestra solución y tenéis que aseguraros que sois lo más precisos posibles, ¿vale? Y tenéis que hacer una delineación con medidas concretas. Cuando hagáis el ejercicio online, se os va a pedir una croquización porque no podéis imprimiros el ejercicio y entonces no podéis hacer una representación exacta del enunciado. Pero esta es la parte de donde se suele pedir que delineéis en vez de que croquicéis. De tal manera que tiene que ser preciso y exacto. Vale, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nosotros tenemos esta pieza, pues tiene aquí estas dos orejas y luego tiene aquí pues dos agujeros y aquí estos dos agujeros y me han dado el corte AA. ¿El corte AA en qué consiste? En que yo he quitado esta parte de la pieza de aquí y he hecho una representación de la pieza vista desde el lateral eh, para representar este corte que tenemos aquí. Eso es algo que me permite interpretar cómo es esta pieza por dentro. Por ejemplo, en este corte yo puedo ver que esta pareja de agujeros son pasantes, puedo ver que este agujero es pasante y que tengo un sombrero de copa. Yo puedo hacer una interpretación de la tridimensionalidad de la pieza a partir de mirar cómo está situado este corte. Y a mí lo que me piden es que demuestre que he entendido bien esa tridimensionalidad a base de hacer este corte de aquí. Bueno, primera cosa fundamental, el corte lo tengo que hacer en la orientación adecuada. Es decir, si yo tengo aquí esta pieza que tiene, es una caja de zapatos, básicamente, es esta caja de aquí, y aquí tengo esta vista de acá, el corte que me están pidiendo es desde este plano medio en esta dirección. Yo no puedo hacer el corte hacia arriba porque las dos flechas que me dan de mi corte están colocadas hacia abajo, ¿vale? Entonces, lo primero que puedo darme cuenta a la hora de trabajar con estos ejercicios es que efectivamente yo tengo un plano de corte que es este de aquí. Todo lo que esté en el mismo lado que las flechas en el plano de corte no me interesa. Esta pieza tiene todas estas orejas, esta parte de aquí, este agujero, todas esas cosas en realidad no participan en absoluto en el ejercicio que a mí me están dando, porque están en el lado del plano de corte que no me interesa, ¿vale? Entonces, esa es una de las cosas que podéis utilizar para simplificaros la existencia. Una vez que veáis cuál es el plano de corte que os ha tocado,
tenéis que eliminar mentalmente todo lo que no sea relevante. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cuándo es mejor hacer un plano y cuándo es mejor hacer un roto y cuándo es mejor hacer un corte? Vale, eso es de la otra parte de la asignatura, pero bien hecha la pregunta es. Tú necesitas hacer un corte cuando necesitas normalmente enseñar varias cosas por dentro que tienen una cierta relevancia, ¿vale? Y solamente haces un roto cuando quieres enseñar un agujero en un sitio determinado y ya está. Cuando tienes una pieza moderadamente compleja que tiene diversos elementos y tiene muchas cosas por dentro, pues dependiendo de cómo esté la situación, puedes convenirte hacer una cosa o la otra. La cuestión es que no hay algo que esté mejor o que esté peor. Ambas interpretaciones son plausibles. Tú puedes hacer una cosa o la otra y pueden estar ambas bien. Es una cuestión de criterio, ¿vale? Entonces, ¿cuándo va una cosa o la otra? Pues la respuesta es depende de cómo sea la pieza o cuál sea la complejidad. En general, hay veces que tienes alguna pieza en la que tú tienes una, por ejemplo, esta de aquí, que la haremos mañana probablemente, que es la... a ver, que me estoy desviando un poquito, pero bueno. Es esta de aquí. ¿Dónde la veo? Esta de aquí, ¿vale? Tenemos esta pieza de acá. Pues en este caso, cuando tú hagas esta pieza de aquí, que te la estoy enseñando en la impresión 3D, ¿vale? Tú fíjate que en el fondo tú tienes que enseñar este agujero de aquí que es pasante con este elemento y tienes que enseñar de alguna manera estos tres agujeros. ¿Tienes algún corte cómodo que te incluya todos los elementos? Pues sí, quizá puedes hacer un corte por aquí y lo puedes enseñar todo. Vale, pues sería una opción. Lo que pasa es que si haces ese corte vas a tener un corte que te incluya el plano medio de este nervio y vas a tener que acordarte de no cortarlo, con lo cual es un poquito más complicado. Si simplemente me haces esta vista de la pieza y me haces un rotillo aquí para enseñarme este agujero y otro roto aquí para enseñarme este agujero, pues también es perfectamente válido. ¿Vale? Vale, Más o vale. menos. Sí, sí, Al gracias. final, lo que tiene es que en estos ejercicios yo te voy a mandar cuál es el corte, con lo cual no te queda otra. En los otros ejercicios es a voluntad tuya y mientras te asegures que tienes todo representado y sepa perfectamente qué es todo lo que estás trabajando, pues no hace falta nada más. ¿Vale? Venga, volviendo a este ejercicio de aquí. Volvemos a tener este ejercicio de aquí y lo que nos tenemos que plantear es con qué se corresponden cada uno de los elementos. Fijaros que al final vosotros lo que vais a tener es en la vista en la que tenéis el plano proyectante, tenéis que determinar a qué altura están todos los caras de los planos que tenéis aquí y esa información de altura la vais a tener siempre en esta vista de acá. Entonces, lo que hacéis es identificar cada uno de los planos y cada una de sus alturas. Al final tendréis una referencia de altura, que será el suelo de la pieza, y tenéis que ver a qué altura está cada cosa. ¿Vale? Entonces, ¿qué caras tenemos aquí? Pues tenemos estas caras de aquí y esta cara de aquí, que se tienen que corresponder con esta cara de aquí arriba. ¿Vale? Fijaros que yo tengo estos agujeros con el sombrero de copa y tanto por alineamiento, es decir, lo que hacéis es cogéis una escuadra o un cartabón o lo que sea y vais viendo dónde comienzan y dónde acaban cada uno de los elementos y efectivamente pues esas aristas vivas que tenemos ahí se tienen que corresponder con esa cara de acá, con lo cual esto pues permite decir que estos dos elementos de aquí van a tener que estar ambos a esta altura de acá. Exactamente igual, estos elementos circulares, ¿con qué se corresponden? Pues con este elemento de acá. A esta altura vais a tener este elemento de acá y este elemento de acá. Y el agujerito pequeñito, ¿con qué se corresponde? Con este agujero de aquí, que es pasante. ¿Qué más elementos tenéis que determinar? Bueno, de las caras superiores ya tengo esta, me faltará este elemento de aquí. ¿Y este elemento de aquí con qué se corresponde? Pues fijaros que esta zona de acá se corresponde con un elemento que va desde aquí hasta aquí. Se corresponde con esta cara de aquí del exterior. Por lo tanto, esto que tenéis aquí se corresponde con esta cara de acá. Y fijaros que para reforzar eso podéis daros cuenta que este agujero que tenéis ahí en línea discontinua no se acaba de ver muy bien en la cámara, pero tenéis el cuadernillo delante de vosotros para poder verlo, pues este agujero de aquí se corresponde con este y eso os ayuda a identificar que esto que tenemos aquí arriba es esta pieza, esta parte de la pieza que tenemos ahí. Una Entonces, cosa, dime. esto, ¿cómo lo hacemos en plan si no podemos imprimir el enunciado?
Pues mentalmente, no tenéis otra. Tampoco podéis hacer esto literalmente en el examen. O sea, en el examen no podéis dejar el ejercicio que parezca un payaso con todos los colores que estáis empleando. De alguna manera tenéis que referenciaros las cosas y la única que os queda es hacerlo mentalmente, porque al final el ejercicio lo tenéis que dejar completamente limpio y sin todas estas cosillas de color que vais a hacer. Entonces, lo que sí que puedes hacer es llevarte una escuadra y un cartabón a la pantalla, ¿vale? Una cosa un poco rara, pero si tú tienes tu pantalla y tú tienes la pantalla ahí, pues siempre puedes coger una escuadra e ir comprobando en la pantalla cuáles son las alineaciones de los elementos. Eso sí que lo vas a poder hacer. Pero aparte de eso, pues tienes que al final hacer suficientes piezas de estas como para tener suficiente práctica como para poder realizar este proceso sin necesidad de pintar nada, ¿vale? En cualquier caso, lo que nadie te dice, y lo que pasa es que ahí ya puedes estar un poquito corto de tiempo, es que no te hagas tú un monito aquí de qué es lo que está pasando y te lo hagas así. O sea, al final tú lo que puedes hacer es decir, bueno, pues esta pieza en el fondo es una cosa así, y lo que pasa es que al final, pues no sé yo si esto te va a ayudar a ti más de lo que te impide, pero he tardado 10 segundos en hacerme esto y al final tú tienes aquí esta zona de aquí. Esto lo tienes así, lo haces en 10 segundos y esto que te acabo de hacer yo ahora de determinar las alturas de los elementos, pues te lo haces tú en este monillo que además como tienes tu enunciado en todo momento para poder visualizarlo, pues aunque te hagas una representación increíblemente mala en una hoja aparte en un momento, pues no tienes problema para identificar cada uno de las piezas que estás viendo. ¿Vale? Más o menos. Sí, vale, vale. Tenemos eso, ya tenemos toda esta zona de arriba y esto ya lo podríamos ir representando. Al final lo que os decía, tenéis que ir cogiendo cuando tenéis un ejercicio de examen en presencial, tenéis que ir haciendo una delineación, es decir, todos estos elementos los tenéis que llevar con precisión utilizando aquí os recomiendo que os cogéis un lápiz extremadamente blando que, vamos, muy bien, un lápiz duro o bien podéis coger un lápiz muy duro que se vea muy flojito y entonces cuando hagáis la foto del ejercicio, cuando tenéis el ejercicio final, no se vea demasiado, o bien cogéis un lápiz blando que se pueda borrar muy bien y hacéis este elemento porque todas estas líneas que estamos haciendo ahora las vamos a tener que borrar porque no las puedo utilizar en la representación final. Repito, la parte de representación normalizada es la única parte de la asignatura en la que os voy a decir que necesitáis obligatoriamente dejar una representación limpia, es decir, tenéis que borrar la manera en la que a vosotros habéis hecho el trabajo. ¿Vale? Entonces, ya aquí podríais ir empezando a trabajar y decís, bueno, pues lo más alejado que tengo, aquí tengo esta pieza en total, mide pues del orden de 5 con algo, esto lo podéis llevar con el compás o lo podéis llevar con regla, como prefiráis, esto mide 5,9 más o menos, pues vosotros sabéis que todo lo que vais a trabajar aquí en vuestra referencia va desde este 0, que será vuestra referencia, a un 5,9, hemos dicho. Bueno, pues podéis llegar aquí y decir, vale, pues esto es aquí todo lo que vamos a trabajar. Y ya empezáis a hacer la representación de la pieza per se. Esto forma parte de la representación per se. Y un poco más abajo, como a 1 con algo, ya tenéis el siguiente nivel. Pues a 1 con algo vais a tener esta otra representación. Os lo lleváis y ya tenéis esta cara plana de aquí que hemos dicho que venía desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y vais llevando todos los elementos dejando suficientes huecos para hacer la representación. Más partes que tenemos que hacer en la representación. Volviendo a mirar en las caras de arriba, la siguiente cara que yo tengo que identificar es esta cara de aquí, ¿vale? Esta cara de aquí, fijaros que yo no tengo ninguna arista continua en toda esta zona, entonces toda esta cara está a la misma altura. Por lo tanto, la altura de esa cara es esta de acá, ¿vale? Y con eso fijaros que yo ya tengo todos los elementos que yo veo en la parte de arriba de la pieza. Todos los elementos que yo veo en la parte de arriba de la pieza, que en esta representación de aquí serán todos los elementos que están lo más abajo posible. ¿Vale? El siguiente paso es determinar cuáles son los elementos que están en la parte de abajo, que yo veré o bien en líneas discontinuas o bien no veré en absoluto porque me quedan las aristas alineadas. Entonces, me puedo fijar aquí en el plano de corte que me están dando, que en el fondo es este plano de aquí, que yo aquí solamente voy a tener dos niveles. Este nivel de aquí, que voy a pintar, por ejemplo, en verde oscuro, y otro nivel más, que es el nivel del suelo, que es este nivel de acá. ¿Vale? Entonces, lo único que tengo que determinar yo es qué elemento tengo
a cada uno de esos niveles. Veo que el rojo no se ve muy bien, lo voy a pintar en morado a lo mejor. Vale, sí, esto se ve un poquito mejor. ¿Qué tengo yo a nivel verde y qué tengo yo a nivel morado? Bueno, pues fijaros que a nivel verde yo tengo que tener una cara que es donde acaban estos dos agujeros. Así que tienen que estar en esta vista en la zona en la que yo tengo estos 4 agujeros. La cara verde es esa cara de aquí. Mientras que la cara morada es la que llega entre la naranja y la parte de abajo del todo, la cara morada se corresponde con esta parte de aquí. ¿Vale? Y de esa manera hacéis toda la interpretación en altura. A nivel suelo yo tendré esta cara de aquí abajo. Y esta cara morada yo solamente la voy a ver aquí y aquí. No voy a tener absolutamente nada más a nivel suelo. Pues si hubierais colocáis vuestra referencia en altura, que la colocáis primero, decís, venga, pues mi referencia en altura va a estar como a esta altura, este va a ser vuestro suelo. Pues en el suelo vosotros solamente estáis viendo este elemento de aquí, de hecho lo voy a hacer ya en boli, este elemento de aquí y este elemento de aquí. Eso es lo que está a nivel suelo. ¿Qué vais a encontraros después? Que aquí tenéis una arista, que es esta arista de acá, que mide pues como 1 centímetro más o menos. Como 1 centímetro más o menos, que es lo que llega a la zona verde. Y fijaros que aquí, la zona verde esta, va a llegar todo el suelo. Está a la misma altura. ¿Vale? Y aquí tenéis toda la parte de abajo de vuestra Una cosa, representación. Dime. pero la zona verde, o Ujú. sea, se La verde mete como... oscura. O sea, sí, la zona verde oscura. La zona verde oscura es todo un plano que está aquí abajo. ¿Vale? Si te Vale. fijas, al cortar aquí por esta zona, ¿vale? Tú ves este plano de corte de acá y aquí tú ves algo que es pasante y no ves nada. Tienes esta otra cara de acá, que la voy a pintar en marrón. Tú lo único que ves cuando miras de acá para allá es ves esta cara de acá, que es esta pared que tú tienes en esta zona. Y es lo único que ves en esa zona. No tienes más elementos en esa zona. Entonces, aquí lo que tendrás que ver es pasante. Exactamente igual, si tú te fijas, esta línea discontinua viene por todo este camino y llega por todo este camino de acá, pues eso quiere decir que, y fíjate aquí también, tú aquí tienes una arista viva y no tienes nada rayado, lo cual quiere decir que esta pieza en la parte de abajo, en esta zona está abierta, no tiene absolutamente nada. Ya. Más o menos. Vale. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Bueno, pues ahora viene la parte de la cara naranja. La cara naranja nosotros sabemos que está como a una altura de 1,5 más o menos, pues a una altura de 1,5 desde nuestra referencia tendremos que esta es esta pared de aquí y esta es esta pared de aquí. Y nosotros tendremos esta cara de acá que se corresponde con esta zona naranja. ¿Hasta dónde llega? Hasta esa arista y hasta esa arista. ¿Vale? Y ahora tendremos estas caras laterales que hemos dicho que llegan hasta esta cara verde clarita, que es la que ya habíamos colocado a esta altura. Entonces yo ya tengo el contorno exterior de mi pieza terminado. Nos queda ese elemento de ahí, ese elemento de ahí, ese elemento de ahí, ese elemento de ahí y ese elemento de ahí. ¿Vale? Yo no tengo absolutamente nada más. Hacer las cosas con boli no es lo más recomendable del planeta, porque si me equivoco, pues tengo que andar con el Tipex borrando y no es nada cómodo. Pero esto que hemos hecho, hemos ido interpretando a las diversas alturas y hemos llegado a todos los elementos necesarios. ¿Vale? ¿Qué nos falta aquí? Bueno, pues el agujero este pasante llega hasta el nivel azul. El nivel azul este está a 3,1 y algo de ese nivel, pues a como 3,1 y algo, yo sé que voy a tener este agujero que va a llegar hasta aquí y va a llegar hasta aquí, y a ese nivel pues voy a tener esos dos agujeros que vienen hasta aquí, vienen hasta aquí. Tengo esta cara plana y esto que llega hasta aquí, llega hasta aquí, y no he representado esta arista exterior, pero la hago un momento, ¿vale? Que es esta y esta, ¿vale? Nosotros tenemos ahí ese elemento, ese elemento, ese elemento, ese elemento y ese elemento. En principio ya hemos terminado de representar todas las aristas exteriores de mi problema.
¿vale? No tengo absolutamente nada más de ninguna arista exterior adicional. Sin embargo, nos falta hacer el rayado de la parte de la pieza que estamos cortando. Recuerdo que lo que estamos haciendo es, el rayado se corresponde como con el interior de la pieza. Todo lo que fuera interior de la pieza dentro de nuestro corte tiene que ir rayado y todo lo que no fuera interior de la pieza no puede ir rayado, ¿vale? Pero antes de eso, ¿qué me está faltando ahí? ¿Qué necesito hacer en esa representación? Es fundamental y no me puedo olvidar. Los ejes de centros. Siempre, siempre, siempre. Si tengo alguna pieza que vea como una circunferencia, tengo que hacer líneas de centros. Y si tengo una pieza que veo un cilindro por su eje, necesito pintar su eje sin falta. No me lo puedo dejar, ¿vale? Y de hecho, este es uno de los elementos que siempre se puntúa. Siempre os pondremos algún tipo de agujero circular y parte de la puntuación será la interpretación de la pieza y parte de la puntuación será aseguraros que no os olvidáis estos ejes y líneas de centros, ¿vale? Fundamental. Yo ya tengo toda la geometría, pues todo lo que es líneas auxiliares ya no forma parte de mi solución y ahora viene simplemente pues ponerse a rayar. No lo voy a terminar de hacer, pero pues poquito a poquito os ponéis a rayar con el mismo rayado en todas partes. Esto es importante. Tenéis que aseguraros que hacéis el mismo rayado en toda la pieza. Vais rayando la parte de la pieza que es interior. Técnicamente tendría que ser equiespaciado, con un espaciado bien medido, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso ya no, tampoco es que nos vayamos a poner extremadamente pejigueros con ello. Si lo podéis hacer bien, pues mejor, ¿vale? Siempre fijaros que un problema de estos, pues en realidad tampoco se tarda demasiado en hacerlo, pero tenéis que aseguraros que termináis de rayar todos los elementos. Y no podéis dejaros ninguna arista viva por en medio de la pieza. Esa es una de las cosas fundamentales que os permiten identificar rápidamente si un elemento está bien Una hecho. cosa. Cuando tengamos, sí, medio segundo. Cuando nosotros tengamos una línea gruesa en un problema de estos, es porque tenemos que tener una arista viva. Y entonces esa arista viva puede separar o bien interior y exterior de la pieza, de tal manera que pasaremos de una zona rayada a una zona sin rayar, o bien será una arista viva que tengamos en el exterior de la pieza, en cuyo caso pues simplemente estará entre dos zonas sin rayar. Lo que nunca podemos tener es una arista viva en el interior de la pieza, ¿vale? Nunca podemos tener en una zona rayada una arista viva, ¿vale? Y esta línea de rayado más o menos está. Venga, ¿cuál era tu pregunta? Que como has visto, o sea, lo de la izquierda, lo que baja, ¿Esta pieza de aquí o qué? o sea, ahí, eso, Sí. la arista de la derecha, como has visto lo que baja, ¿Esta magnitud de aquí? sí. Es esta magnitud de aquí. O sea, tú fíjate que aquí tú estás trabajando. Este sería el problema resuelto, ¿eh? Ahora voy a empezar a estropear el dibujo para explicar. Aquí, ¿qué niveles tengo yo en este problema? Pues yo sé que tengo el nivel de referencia, es el nivel morado, ¿vale? Es este nivel de aquí. Es donde yo parto y tengo mis alturas. A una determinada altura, que es esta de aquí, este primer incremento, tengo las cosas verdes, que son estas de aquí. El siguiente nivel es esta zona naranja, que si te fijas es toda la pieza por los dos lados. Yo aquí no tengo ninguna arista continua en esta cara superior, por lo tanto estas dos de aquí tienen que tener el mismo nivel. De hecho, si te fijas, todo el problema es simétrico, solamente tengo que pensar la mitad y hacer la otra mitad simétrica. Bueno, pues a esta altura de acá, que yo tengo aquí, tengo este incremento de cotas, donde yo tengo el nivel de las cosas naranjas. ¿Vale? Y aquí están tanto este lado de acá como este lado de acá. ¿Vale? El siguiente nivel en altura, ¿qué es? Este de aquí. Venga, lo hago desde la naranja para no referenciar todo desde abajo. Tienes este nivel de altura de aquí que se te corresponde con estos agujeros de acá. El siguiente nivel es este verde claro de acá. Y este boli se me está rompiendo ya. Que es este nivel de aquí que te lleva aquí. Y lo último que tienes es lo que hemos pintado en rosa, que es arriba del todo, que es esta pieza. ¿Vale? Y al final tú no tienes más niveles aquí con los que trabajar. Lo único que haces es decir, bueno, pues todo lo que tengo está a este nivel, o a este nivel, o a este nivel, o a este nivel, o a este nivel, y es ir identificando cada uno de los elementos
en esta vista de aquí. Tú siempre vas a tener la vista en la que tienes el plano y una o dos vistas en las que tienes informaciones en altura. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Vale, al final lo que se supone que tenéis que acabar llegando es a visualizar esta pieza, ¿vale? Esto es lo que estamos trabajando aquí. En realidad, insisto, gran parte de la información de esta pieza no me interesa. El plano de corte que estamos trabajando es simplemente el que contiene estos elementos de acá. Entonces, al final, el corte en el que estamos interesados es esta cara de aquí con, básicamente, porque si os fijáis no cambia en absoluto al cambiar el plano, con la representación de estos dos agujeros de sombrero de copa por el camino, sin mayor problema posible, vamos, sin mayor elemento. Y todo lo demás en realidad nos sobra, no lo necesitamos para nada. Venga, ¿alguna duda extra o pasamos a otro ejercicio? Yo tenía una pregunta. Bueno, pues por orden de intervención. En el corte B no representamos la parte de la oreja que nos Claro, nos esto queda. no está en la parte del corte. Tú lo que haces cuando haces estos cortes es hacer esto. Es decir, cortas la pieza, eliminas toda la parte de la pieza que no te interesa y la representas así. ¿Tú cuando miras eso ves las orejas? No. No. Tú siempre, y además esto os lo recomiendo que lo hagáis, giraros la hoja. En el caso de un problema de examen es más complicado porque girar la pantalla no es trivial, pero giraros la hoja y colocaos el problema de tal manera que estéis viendo la pieza aquí y vuestra pieza aquí con la parte cortada y la representación en esta zona. Y taparos lo que no necesitáis. Esto de aquí os lo tapáis con la mano o os ponéis lo que sea encima. Esto no nos interesa. ¿Estás viendo las orejas en esta representación? No. Pues entonces no hay que representarlas. Si me hubieran pedido un corte orientado hacia arriba, entonces efectivamente tendría que ver por aquí, por los laterales, cómo sobresalen las orejas un poquito. Pero es otro corte distinto. ¿Vale? Vale. Y entonces en el corte A sería lo mismo, tapar la parte que está por Claro. encima de la flecha. Si yo te pidiera el corte A, tú lo que harías es decir, la pieza no me interesa todo esto de aquí. Esto fuera. Y lo único que tengo que representar es lo que está de ahí para allá. Pues entonces por eso representamos esta cara de aquí, porque está más allá del plano de corte y entonces tengo que representar esa zona que se corresponde con esta zona de aquí. Y aquí tengo que representar esta zona y aquí tengo que representar esta zona. ¿Vale? Al final siempre es la misma idea, siempre es cogéis la zona donde están las flechas, todo lo que esté al mismo lado que las flechas lo tapáis y orientáis vuestra solución en esa dirección. Y mi recomendación es que os giréis la hoja. Cuando hagáis suficiente trabajo, pues podéis hacer un corte como he hecho yo, en el que hacéis las cosas hacia abajo. Pero esta manera mental de ir separando la cota que se separa aquí del plano, aquí se ve para acá y aquí se ve para acá, la veis mucho menos natural que si la colocáis así. De tal manera que decís, la cota que se ve para acá es la misma que se ve para acá. Girar la hoja. ¿Vale? Vale, Venga. perfecto, ahora sí. Siguiente pregunta. Cuando hacéis el corte bebé, en los dos taladros que hay, asumes que los dos son iguales, ¿verdad? Sí, porque no puedes tener, o sea, en todos estos ejercicios que yo te voy a dar, tú tienes que asumir, porque no te queda otra, que yo te he dado toda la información necesaria para poder definir la pieza. Evidentemente, yo te podría dar una pieza de estas en las que esta cara de aquí que te estoy señalando ahora, que ves en naranja, fuera más alta y esta cara de aquí estuviera a otro nivel. Pero entonces no estaría completamente definida con las dos vistas que yo te he dicho. ¿Vale? Entonces tú tienes que asumir que toda la información necesaria para resolver el ejercicio la tienes en estas dos vistas de acá. Entonces la única manera de que tú puedas resolver este ejercicio es si la pieza es completamente simétrica con respecto a este eje, que además te dan aquí un eje, lo cual eso también te ayuda un poquito a identificar que eso es simétrico, porque si no el problema no estaría resuelto, no estaría definido. ¿Vale? Además, fijaros que siempre que tengamos un corte, dentro del corte nunca puede haber líneas ocultas. Entonces, el hecho de que aquí no vea nada con líneas ocultas no significa absolutamente nada, pero tú tienes que extraer la idea de que te tengo que dar un ejercicio definido para poder sacar a partir de ahí la información necesaria para resolverlo. ¿Vale? Vale, de acuerdo, gracias. Venga, ¿más dudas? Una cosa. Siempre que nos des un corte y se vea, o sea, y la parte de... o sea, ¿qué nos recomiendas para borrar las líneas como has hecho tú? Claro, o sea, el asunto que tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo. Si quieres, puedes hacer lo que he hecho yo, de hacerlo en lápiz,
y luego rotular con, a ser posible, 2 bolígrafos, uno que sea más grueso para el exterior y otro finito para las líneas, y borrar lo que has hecho por en medio. Eso sería lo ideal, pero claro, aquí, pues por ejemplo, ¿ves? Yo me he pasado haciendo esa arista, la he hecho demasiado larga, tendría que tener un poquito de Tipex y tendría que, voy a ponerme en modo corrector, esta línea de aquí que yo tengo sobra, ¿vale? Eso está mal. Entonces, pues la rotulación es complicada. Si tienes 2 lápices, uno que cuando hagas así lo borres sin problemas y el otro que se mantenga, pues puedes utilizar eso. O si no, puedes simplemente borrar en la zona de alrededor y dejando el original sin trabajar, sin eliminar. Pero vamos, que de alguna manera tienes que asegurarte que dejes única y exclusivamente lo que aquí te he dejado en negro y nada más. Todo lo demás lo tienes que borrar. Y pues practica, conforme estés haciendo prácticas, pues tendrás que ver cómo lo haces. Esto para el ejercicio del final y el extraordinario. En el otro ejercicio lo vas a hacer del estilo como voy a hacer yo ahora, en el que directamente estás pintando sobre una hoja y estás haciendo las medidas aproximadas. Entonces, pues te quitas ese problema, porque vas a hacer un croquis. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Vale. Pues... Disculpe, yo sí tengo una duda más. para. ¿Cómo terminas de identificar el vacío que hay debajo de la pieza? Fíjate que lo tienes que acabar identificando porque no te queda otra. Voy a ir un poquito al cuadernillo de prácticas para no tener tanta línea ya pintada por en medio y partir un poquito de cero. Si yo me vengo a este ejercicio, vale, que lo tengo aquí. Fíjate que tú en este ejercicio, tú tienes aquí este plano de corte AA, ¿vale? Y en ese plano de corte tú tienes a este nivel, lo único que te queda es este agujero de aquí. No tienes nada más que esté alineado con esta línea que tú tienes discontinua. No hay absolutamente nada más delineado. Entonces tú ya puedes identificar que esta pared que tú ves en línea discontinua se corresponde con esta pared que tú estás viendo aquí en línea continua. ¿Vale? Entonces, tú ves que en la zona de las orejas esto tiene esta profundidad, en toda esta zona de las orejas, y tú en toda esta zona de aquí, tú no ves ninguna línea ni continua ni discontinua. Entonces, toda esta zona de aquí tiene que tener en la parte de abajo un mismo nivel que es el nivel del suelo. Y sin embargo, esta línea discontinua que tú ves por aquí alrededor, todo este cuadrado que tú ves en discontinuo, lo único que se puede corresponder es con este elemento de acá. Porque esta arista está alineada con esta, ¿vale? Y no te queda otra opción. Además, fíjate que estos agujeros que tú tienes aquí tienen que acabar a ese nivel y este agujero que tú tienes aquí tiene que acabar a este nivel. ¿Vale? Esa es la idea de la interpretación que tú tienes aquí. Es lo mismo que he hecho aquí, lo que pasa es que aquí te lo he enguarrenado mucho. El nivel verde oscuro es todo este elemento de aquí. Todo este elemento en la parte de abajo está al nivel verde oscuro y todo lo demás, que es todo el exterior de la pieza con toda esta oreja y demás, está al nivel del suelo, que es el morado. Más o menos. Vamos a hacer varias de estas, con lo cual pues vamos a ir practicando este elemento. Al final, la interpretación de la parte de arriba de la pieza, de la parte que veo en líneas continuas, siempre suele ser más fácil. La interpretación de la parte en líneas discontinuas pues tiene un poquito más de dificultad porque no tengo aristas vivas, sino tengo que ir a andar viendo. Y hay ejercicios en el que el número de líneas discontinuas que tengo dando vueltas pues empieza a ser muy, muy elevado y es un poquito más complicado identificar qué es lo que está pasando. ¿Más o menos? Sí, ya está claro. Muchas gracias. Vale. ¿Alguna duda más? ¿O pasamos al siguiente? Una pregunta. Venga, dime. Si, digamos, la parte de la vista de la derecha del corte AA, Sí, la parte que no está rayada de la derecha del todo, que tiene un... claro. Tú fíjate que en la vista de la derecha del todo, tú tienes esta zona de aquí que no está rayada porque se corresponde con esta cara de aquí. Esta cara de aquí es la cara que tú estás viendo aquí. ¿Por qué no está rayada? Porque no está en el plano de corte, está más Sí, allá. sí, no, Vale, pero entonces, me ¿qué pasa? refiero, si no tuviese ese, digamos, ese taladro, ¿lo podríamos considerar como un nervio? Da gusto del consumidor. O sea, si yo te pusiera un plano de corte aquí y te cortara esto por este plano medio, en vez de cortártelo por aquí, te lo cortara por aquí, efectivamente esta zona de aquí, si no me la rayas, tampoco me extrañaría. La idea es que, y es el siguiente ejercicio que vamos a hacer, pues os intentamos colocar los nervios un poquito más claros, o sea, marcadamente más finos que el resto, para que sepáis identificar claramente como un nervio. Fíjate que el problema que tiene es que un nervio en realidad suele
servir como refuerzo. De tal manera que si tú tuvieras simplemente aquí una cara triangular que fuera entre esta zona y esta zona, pues sí que podría ser un nervio. Pero si sobresale por fuera y además tiene un agujero, pues eso ya es más difícil de interpretar como un nervio, porque tienes un agujero ahí que va a valer para enganchar algo, va aparte y no es un nervio per se. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Más dudas? Bueno, pues los años en los que nos tenéis de buen humor, y no garantizo que este sea uno de esos años, pero bueno, el ejercicio de examen puede ser algo de este estilo. Este fue el ejercicio de examen del año pasado, en el que tenéis básicamente la misma pieza. Si os fijáis, toda esta parte de la pieza es la misma, y lo único que tenemos es que se le ha añadido otra parte en la parte de abajo que hay que hacer la interpretación de ese elemento. Entonces, fijaros que tenéis un corte AA que en parte es el mismo, es decir, aquí lo que nos está añadiendo es que aquí tendremos otro tercer nivel que esté a este nivel y tendremos otro cuarto nivel que esté a este nivel, en la que aquí tenemos un agujero pasante que tiene forma de ranura y aquí tenemos dos agujeros que no son pasantes, y esta parte de aquí pues me han hecho con un par de agujeros y aquí me han puesto, fijaros, una pared extra en la parte de atrás. Nuestro ejercicio antes no tenía pared en esta zona y ahora esta sí que tiene pared en esta zona y me han hecho aquí un agujerito alineado, ¿vale? Y este ejercicio pues es el ejercicio de examen del año pasado, en el que había varias versiones. Me podían pedir que cortara por este nivel y este nivel, o por este nivel y este otro nivel, era otra de las opciones que me estaban dando, o por este nivel y este nivel. Teníamos distintas versiones. ¿Cómo pillamos copiando a gente el año pasado? Pues un montón de gente misteriosamente pusieron todos el ejercicio que no les habíamos pedido y resolvieron el ejercicio que no les habíamos pedido, todos exactamente además con el mismo fallo raro. Dedicaros a vuestro ejercicio, no os pongáis a copiar de otros elementos que nadie os dice que el ejercicio que tenga el otro compañero vaya a ser el mismo, ¿vale? Pero fijaros que estos ejercicios, pues si tenéis el cuadernillo de prácticas más o menos trabajado, pues en realidad el trabajo es bastante menos oneroso, porque tenéis gran parte de la interpretación de la pieza ya hecha. De tal manera que pues, la solución de este es muy parecido a la anterior, con la única diferencia que aquí tendré que tener una línea continua y el agujerito que veré traspasando. Aquí tendré que tener el eje de este agujero que yo tengo aquí, que lo tendré por acá. Y pues en el caso del que me han dado a mí, el agujero en uno de los lados llegará solamente hasta esta altura y no tendrá sombrero de copa. Pero fijaros que es simplemente hacer el mismo tipo de interpretación. Y pues por ejemplo, si cogemos otra versión distinta, pues podemos hacer ese ejercicio de aquí. Y ahora los planos de interés son este de aquí y este de aquí. Entonces, muy rápidamente vamos a hacer una pequeña pregunta. Joder. ¿Queréis que hagamos este ejercicio de examen, por ejemplo, la versión que acabo de tener aquí, o queréis que pasemos a otro ejercicio completamente diferente? Vamos a hacer aquí un poquito de votación. Y bueno, parece que va ganando por goleada hacer el ejercicio de examen, así que vamos a ello. Voy a colocaros el enunciado aquí en un lateral, en esta zona, no, en un lateral pesado. Y sí, efectivamente, está ganando con una relación de 30-5, o sea que claramente queréis que haga este. Vamos a hacer este ejercicio en esta zona y lo vamos a hacer en esta pizarra, de tal manera que se corresponde un poco más con lo que sería voy a quitar esa zona azul, con lo que sería un ejercicio de examen en el que no tenemos una medida de las cosas que están trabajando. Entonces, una vez más, nosotros tenemos que ver cuáles son los distintos niveles. Y lo que voy a hacer es, voy a empezar por la envolvente exterior de mi elemento para identificarlo más correctamente. Fijaros que aquí, primero, vamos a tener que, en esta zona de acá, tener medio de este elemento de aquí.
Con lo cual, con lo que vamos a empezar es con, primero vamos a tener aquí este S de esta zona media, y aquí vamos a tener un agujero, y tenemos esa zona media. Es decir, lo que he hecho ha sido cortar ese punto por la mitad. Ahora que llegaremos a esta zona en la que tendremos esta altura de acá, y fijaros que llegaremos hasta el nivel de las orejetas exteriores, de tal manera que el nivel de altura va a tener que ser este de aquí. Bueno, pues aproximadamente hacemos así y llegamos a la misma interpretación que teníamos antes. Es decir, esto llega aquí un poquito por dentro, aquí cortamos hasta este nivel y tenemos un agujero que en el caso que tenemos aquí no es pasante. Esa sería la primera mitad de mi corte, ¿vale? Con este agujero que vamos a ver aquí. Si ya habéis hecho el ejercicio de examen, digo el ejercicio de clase, pues esa interpretación es más o menos fácil y más o menos rápida. Si no lo habéis hecho, insisto, vamos a hacerlo como si esto estuviera completamente perdido y no supiera cómo hacer. Primera cuestión, tengo este talamante de aquí y tengo la carita sorprendida. Y vamos a ponerlo un poquito más ancho, con la nariz más estrechita. La parte relevante que tengo yo del ejercicio, en el fondo, es esta. Todo lo demás, pues si os fijáis, no me participa en mi corte. Como me ha tocado uno de los cortes de la parte de abajo, los cortes de la parte de abajo eran más fáciles porque no tengo que tener el resto de la pieza en cuenta. Los cortes de arriba eran más fáciles porque eran exactamente igual que los del cuadernillo. Entonces, al final, pues hay una cosa por la otra. Nosotros tenemos esta zona de ahí y aquí tenemos este agujerito. Voy a hacérmelo, me lo estoy haciendo un poco completo para poder haceros la interpretación de los niveles de alturas, por si alguno no lo ve. Y la pieza que yo tenía en el fondo era esta, ¿vale? Todo lo demás no me importa y mi plano de corte llega a 2 niveles, de tal manera que yo tengo aquí este primer plano de corte en esta zona de acá y luego tengo este otro plano de corte en esta zona de acá. Entonces, lo que os iba diciendo, orientación. Primero, la vista tiene que estar, como hemos dicho, orientada hacia abajo. Yo le puedo dar, si vosotros tenéis algo, que podéis coger aquí el vuestro enunciado y darle la vuelta para colocarlos el bebé hacia arriba y luego, cuando hacéis la foto, os aseguráis que el DNI os queda orientado adecuadamente, de tal manera que yo vea el corte bebé bien colocado, pues adelante. Si no, lo vais a tener que hacer como lo estoy haciendo yo y es colocado directamente en la zona de abajo. Y aquí volvemos a tener un problema de niveles, pues volvemos a tener aquí la parte rosa, que es esta parte de aquí arriba, que es la que está a este nivel de acá, es la que está a un mayor incremento en esta zona. Luego tendremos estas dos zonas de aquí, esta zona de aquí, que es esta zona que está a esta altura de acá, y lo que nos falta por pintar aquí es esta zona de acá, que ahora veremos que está a esta otra altura que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Con lo cual, cuando sigamos trabajando con el ejercicio, tendremos que trabajar con esa zona. Y volvemos a tener exactamente igual una zona que es la que está por debajo a todo este nivel, la que se corresponde con esta línea discontinua, que es la que está a este nivel de aquí, ¿vale? Y tenemos el nivel del suelo, que solamente lo tenemos en esta zona de aquí, que es el que está en esta zona de acá. Y volvemos a tener toda esta zona de aquí, que es la que está a esta altura de acá. Y esa zona la podemos ver tanto en esta parte de aquí como en esta parte de aquí. Más o menos estamos siguiendo cómo es lo que estamos haciendo. Y luego, en nuestro plano, fijaros que en realidad todas las posibilidades del corte prácticamente me las dan hechas de aquí. Pues tengo que este agujero es un agujero que no es pasante, pues hago aquí un agujero que no es pasante con la misma profundidad. Y lo vamos haciendo en esa zona. ¿Qué nos queda por representar? Esta mitad de aquí, la mitad de la derecha. Y en la mitad de la derecha, ¿con qué me tengo que encontrar yo? Primero, que en todo este plano, el elemento más alto que me encuentro es esa cara morada. Así que a la altura adecuada, así será mi representación. El ancho es el mismo, al mismo ancho tendré que venirme para acá, tendré que venirme para acá y tendré que venirme para acá. Y esta zona tendrá que venir para acá. Y lo único que sucede es que con este ancho de aquí tendré esta ranura de acá con su eje.
¿vale? Y ya he hecho la representación al completa. Tengo todos los elementos en altura. Lo único que me queda es hacer el rayado. El rayado es... Y esta zona con el mismo rayado. No, esto no es agujero. Cuidado, aquí tenemos este agujero, con lo cual no tenemos que tener rayado, y el rayado continúa por aquí. ¿Vale? Con lo cual, esa es la representación que me han pedido. Y recordar que como no lo tenéis alineado, tenéis que poner el enunciado que me han dado. ¿Vale? De tal manera que ese es el corte que me están pidiendo. En el lado de la derecha estoy a este nivel, tengo esa zona con agujero pasante con esta profundidad. En el lado de la derecha tengo poca profundidad, solamente tengo aquí, y no tengo más que ese elemento. Fijaros que en este ejercicio no tengo nada más que me quede al otro lado. Como tengo el plano en la parte de aquí al final, pues no tengo nada que sea más alto y yo vea por detrás. Si hubiera hecho alguno de los ejercicios, uno de los cortes, por ejemplo, el otro corte que tenemos por aquí, este corte de aquí, hubiera sido parecido al del cuadernillo, pero nos hubiéramos tenido que asegurar que veíamos esta cara de acá a la hora de hacer el corte, porque está más allá de la zona del corte, por así decirlo. Venga, dudas, preguntas acerca de este. Sí, yo tengo una pregunta. Dime. Si hubiésemos tenido que rayar, al ser un corte, digamos, escalonado, si hubiésemos tenido que rayar la parte de la derecha que, digamos, está pegando al eje, el rayado lo hubiéramos tenido que poner distinto. No, es el mismo rayado. El rayado en normalización me indica la pertenencia a una pieza. En todos los problemas que te voy a poner en primero, tienes una sola pieza, el rayado tiene que ser uniforme en todo el elemento, ¿vale? No tienes que hacer absolutamente nada más. Tú no tienes que poner distintos rayados nunca en la asignatura de primero, porque nunca tienes más de una pieza. Entonces siempre es el mismo rayado para toda la pieza. Más preguntas. Una pregunta. ¿Perdón? Digo, una pregunta. Sí. ¿Por qué dibujamos ese eje en medio del corte? Este, No, si es que en no el lo veo. fondo, es el eje de simetría de la pieza. Técnicamente, si tú haces este corte y lo haces así, y aquí esto simplemente acaba en la nada, también está bien, ¿vale? De hecho, probablemente sea más correcto. Pero a mí me gusta colocar ese eje porque es el eje de simetría de la pieza y porque me parece que queda más natural que dejar el corte ahí por en medio. Pero para las dos vale. ¿Vale? Ok. ¿Más preguntas? Vale, pues vamos, si no hay más preguntas, vamos a seguir haciendo ejercicios de estos. Vamos a pasar a hacer, por ejemplo, el 41 y el 43 son exactamente el mismo ejercicio. Lo que pasa es que me dan la información de dos maneras. Pues vamos a hacerlo primero uno y luego otro y así lo veis un poquito mejor. Y luego haremos el 39, que fue ejercicio de examen. Este ejercicio de aquí. En este ejercicio de aquí, fijaros que me han decidido dar muy poca información en vistas ocultas. Me va a costar colocar las dos cosas en el mismo plano, pero bueno, fijaros que yo aquí, en este ejercicio de aquí, que insisto, es el RN41, yo tengo varios niveles y vuelvo a hacer la misma idea. Yo tengo que hacer una interpretación completa de toda la pieza a base de ver este corte AA que me han dado con este plano de aquí y este corte BB que fijaros que me dan información a dos niveles. El primero en este plano de corte y el segundo en este plano de corte. Pero fijaros que con eso ya me están dando toda la información en altura. Fijaros que yo aquí no tengo muchos más elementos. Entonces, este ejercicio tiene una primera gran ventaja y es que si os fijáis no tiene nada en la parte de abajo. No tengo, aquí las únicas líneas discontinuas en esta vista son estas dos líneas discontinuas de acá y esas dos líneas discontinuas de acá, fijaros que yo con alineación puedo determinar de manera sencilla que se tienen que corresponder con este agujero. Entonces, no tengo líneas discontinuas, aquí veo básicamente que el suelo de mi pieza es uniforme, no tengo nada en la parte de abajo, con lo cual si yo solamente hago las identificaciones en altura
en esta vista no tengo nada por debajo de lo que tenga que preocuparme, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí yo tengo, esto básicamente es como una bañera en la que esto es el borde de la bañera, todo este nivel es el borde de arriba de la bañera. ¿Y con qué se tiene que corresponder? Pues fijaros que la única opción que hay es que esto se corresponda con este nivel de aquí y con este nivel de aquí. Y fijaros que no cambia en ninguna de las dos vistas. Esto se corresponde con este nivel de aquí y con este nivel de aquí. No cabe ninguna duda al respecto. Ahora, voy a hacer la interpretación de la parte de arriba. Pues en la parte de arriba yo tengo esta cara plana de acá. Y esa cara plana de aquí, ¿con qué se tiene que corresponder? Pues fijaros que aquí tengo este agujero de ranura y esto se corresponde con esta cara que tenemos ahí. No hay más opciones, no tengo más zonas con las que se pueda corresponder. Tengo este agujero pasante que tiene esta forma de ranura. ¿Qué más nos podemos encontrar? Bueno, pues si ahora vengo a este nivel de aquí, fijaros que me voy a fijar en la zona esta de la derecha, que es la que se corresponde con esta zona de aquí. Y fijaros que aquí arriba tengo la zona de esta pieza de aquí. Por ancho, fijaros que esto se tiene que corresponder con esta pieza de acá. No hay nada más que esté alineado con ese eje que me han dado ahí. Con lo cual ahí sé que tengo esos elementos colocados a esa altura. Y también puedo obtener de gratis, aunque no lo voy a utilizar para nada, pero bueno, esta zona de aquí que se corresponde con esta zona de acá. Una vez más, alineado con eso, no hay absolutamente nada más, pues esa es la única interpretación posible que tenemos a esa pieza. Ahora aquí a la derecha, fijaros que yo tengo esta zona de aquí, que lo único con lo que se puede corresponder es entre esa zona de ahí y esa zona de aquí, con este nivel de acá. ¿Vale? Y tenemos esta cara de aquí, que se tiene que corresponder con este nivel de acá. Y con eso lo tengo todo, porque en el fondo esta zona verde tiene que estar a la misma altura que la otra, porque si no me faltaría información, y esta zona rosa pues tiene que estar a la misma altura que esta otra zona rosa. Con lo cual, fijaros que de esa manera yo soy capaz de identificar cada una de las piezas o cada una de las caras con las que me están diciendo que trabaje, a qué nivel están. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es voy a hacer el ejercicio este y lo voy a intentar hacer utilizando el menor número de líneas de referencia posible. Como yo ya me he dado cuenta que tengo los niveles en el suelo, en la base, no tengo absolutamente nada, pues directamente voy a empezar a trabajar colocando la base a la altura adecuada sin más elementos. Entonces yo voy a llegar aquí y voy a decir, vale, pues esta es el suelo. Y el suelo tiene esa altura y no tengo absolutamente nada más. ¿Qué más voy a tener? Sé que tengo unas paredes laterales que miden 4,5. Pues voy a colocar aquí estas paredes laterales que miden 4,5. Que llegan hasta ahí. Y esta pared lateral que mide 4,5. Que llega hasta ahí. Y fijaros que esa pared lateral la voy a tener siempre de fondo. Así que al final mi problema va a estar metido dentro de esa caja de ahí. No voy a tener absolutamente nada más. Todo lo que voy a tener trabajando va a estar dentro de ese nivel. Ahora, en esta zona de corte, todo este ancho de aquí va a tener que estar a esta altura, que es la altura que yo tengo en naranja. Por lo tanto, por ahí tendré una línea, y voy a colocarme un poquito de línea de referencia, como por acá, desde arriba hasta un nivel que todavía no tengo determinado, tendré esta línea de acá, y por aquí esto estará a una determinada altura. Y esa altura es como 1,1. Pues a 1,1 tendré ese nivel. Y ese nivel tendrá que llegar hasta este nivel de acá. Es decir, aquí a 1,1 tendré esa pieza y tendré el nivel de la zona naranja. Y en la zona naranja, ¿qué tendré que tener también? Esta ranura que va entre este nivel y este nivel. Y ya puedo ir pintando el eje de esa ranura. ¿Vale? Ahora, me tengo que pasar a información en altura en el otro lado.
en toda esta zona del plano medio, yo lo que voy a tener es un elemento que esté a la altura del elemento azul. Y esa altura vemos que son pues 3,4. Pues en toda esta zona, a una altura de 3,4, como hasta por aquí, desde aquí hasta aquí, tendré esto que va hasta 3,4, que tendrá toda esta zona de acá. ¿Hasta cuándo tendrá que bajar? Pues no lo voy a terminar de pintar porque todavía no tengo esta parte de aquí pintada. ¿Pero qué es lo que veo? Que este agujero que yo tengo aquí claramente es pasante. Pues entonces, porque no tengo más, tengo la información en esta vista y ese agujero me tiene que quedar pasante. Pues simplemente lo represento y digo que tengo ese agujero de ahí, pasante en ese extremo, pasante en ese extremo y represento su eje. Que lo tengo ahí. ¿Vale? Por último, en esta zona de acá, lo que voy a tener es la altura de la parte de arriba de la zona morada. De tal manera que la única altura que me tengo que llevar es esta altura de aquí, que son 2,8. ¿Vale? Pues a una altura de 2,8 tendré que tener a este nivel, te lo llevas y tienes que tener hasta el 2,8 esta zona de aquí. Y aquí en perpendicular, ¿hasta dónde? Hasta me quede alineado con ese elemento de aquí. Y ahí termináis con un poquito de cuidado ese corte de aquí y ya tenemos ese elemento de ella. Ya tenemos todo el elemento exterior, es decir, la zona que vamos a tener rayada es este interior. Lo único que nos queda es esto que tenemos aquí en línea discontinua que se corresponde con este agujero. Y este agujero, al cortarlo por el eje de aquí, lo único que vamos a tener es a una altura de más o menos 1 con... Joder, ya podemos haber cogido distancias enteras. Venga, sí, más o menos. A 1,6 de alto, pues aquí a 1,6 de alto voy a tener el eje de este agujero. Y este agujero tiene un diámetro de... El diámetro es 1,2, o sea que es 0,6 para cada lado. Pues 0,6 para cada lado. Vamos a tener entre aquí y aquí, vamos a tener este agujero de aquí. Cuidado, que aquí lo que tenemos es la intersección entre dos cilindros. De tal manera que, en realidad, técnicamente, esto tiene una pinta como así. ¿Vale? Podéis hacer ambas representaciones. Podéis hacer una representación simplificada, que es simplemente suponer que ambos cilindros tienen una intersección recta, o, de hecho, para el lado contrario. La he hecho mal, o sea que mira que bien. La intersección queda algo así. Esta parte de aquí no es. La podéis hacer a mano alzada y hacer ahí una interpretación de qué pinta tiene esa intersección, o podéis simplemente dejar los dos elementos, uno en perpendicular con el otro, y me da un poco igual. Y lo único que quedaría sería terminar de rayar la pieza, que sería pues toda esta zona de aquí, en la que lo hacéis en un momentito con escuadra y cartabón, para que el rayado sea un poquito más decente que esto, que se tardan 2 minutos y queda bastante decente. ¿Vale? Pero al final, una vez más, lo único que estamos haciendo es hacer interpretaciones en altura de todos los elementos y rayar la zona que está siendo cortada. Una cosa. Dime. ¿Cómo sacas o sea, cuánto sube de... Espera, voy a hacer una cosa para que podáis hablar un poquito. ¿En qué zona estás hablando? En la 2. Vale. ¿Cuánto mide esto en la zona 2? O sea, ¿cuánto mide en... Eso no, o sea, lo que sube. ¿El total este de aquí? ¿O esto de aquí? No, en la siguiente arista, Vale. Ah, ¿esto de aquí? Sí, Pues eso, es la eso. zona 3. La zona 3 la tengo aquí. Entonces tú al final, fíjate que siempre lo mismo. Lo que pasa es que la dificultad que tenemos aquí es que tenemos un nivel extra. Pero tú fíjate que aquí partes de esta referencia que tenemos acá. Voy a volver a, una vez más, manchar el ejercicio. El ejercicio ya estaría resuelto. Y tú fíjate que tú aquí tienes dos referencias en altura. Una hacia arriba y otra hacia abajo. Y lo que haces es ver esas referencias en altura según esta dirección. Entonces, por completitud,
tendríamos este nivel, que es el nivel naranja, que hemos dicho que está a esta altura. Pero en esta zona de aquí, lo que estamos haciendo es pasar al nivel azul. Entonces lo que haces es llevarte esta cota de acá, y esa es la cota que te estás llevando a esta zona de aquí. Desde el nivel azul hasta tu referencia, esa es la cota que te estás llevando. Porque fíjate que cuando acabas con la zona naranja, empiezas con la zona azul y la zona azul conoce su altura en esta vista de aquí. ¿Vale? Vale. Y al final este ejercicio, pues en el fondo hay 3 niveles básicamente, únicamente. El naranja, el azul y el morado. Y tanto el azul como el morado los ves en la vista de abajo, mientras que el naranja, pues lo ves en la vista de arriba. ¿Vale? Y al final de esta de aquí, que tienes una pieza curva, lo único que interesa es esta zona media y te quedas con esta altura de acá. ¿Visto un poco? ¿Alguna duda más? Bueno, pues si no hay más dudas, fijaros que es este ejercicio de acá. Con un par de añadidos extras. Fijaros que en el fondo podéis ver aquí, y aquí el hecho de que lo podáis ver o no depende un poco del nivel de la cámara, que aquí yo tengo una serie de redondeaditos en todas estas zonas de acá. Bueno, pues eso me implica que yo tengo redondeados en las aristas. Y de ahí se puede pretender deducir, aunque en realidad no tenemos información en las vistas, que aquí tenemos también este redondeado aquí, con lo cual probablemente yo tenga redondeados en todas estas aristas. Y esta arista sea redondeada, y esto sea redondeado, y esto sea redondeado, y yo tendría que haber ido redondeado todos esos elementos de acá. Pues vale. En realidad, esta pieza, de hecho, aquí arriba no tiene los redondeados, con lo cual la pieza está colocada aquí. Esta no es exactamente igual, porque tengo aquí un redondeado bien marcado y tengo otro redondeado bien marcado. Pero por lo demás, pues las piezas son más o menos estas y con unas proporciones parecidas. No es exactamente igual, el ancho este no es el mismo que este, pero fijaros que aquí tengo 2 ejercicios y uno fue ejercicio de cuadernillo, que fue ejercicio de examen al año siguiente, pues son más o menos la interpretación de ambas piezas es parecida. La única diferencia es que en este otro ejercicio, que es el 43, ¿vale?, la interpretación en alturas se tiene que hacer única y exclusivamente en la zona de vistas ocultas, ¿vale? Bueno, no, y también en esta, qué narices. La interpretación de geometría. La interpretación de geometría se tiene que hacer en la zona de vistas ocultas. Una pregunta, ¿vosotros veis aquí todas las horizontales en naranja y las verticales en azul o solamente lo veo yo? Se distingue un poco, Sí. pero muy poquito. Un poco. Pero es Yo, un por aliasing ejemplo, no. súper raro. Bueno, en fin, cosas raras que pasan. No es, o sea, el original es solamente en blanco y negro. Pero vamos, fijaros que en este ejercicio de aquí volvemos a tener el mismo problema de antes. Yo tengo, lo que pasa es que dado al revés, en este caso me dan este corte de aquí, el corte A, que me da toda la información de cómo es el plano medio de esta pieza, y el resto de informaciones en altura me lo dan en esta vista de acá. Y vuelvo a tener que hacer el mismo tipo de corte, pero ahora colocado hacia abajo, de tal manera que lo que tengo que hacer es coger esta figura, darle la vuelta y fijarme qué elementos están en el plano de corte. Por ejemplo, en esta zona del plano de corte, por alineamiento, aquí se tiene que corresponder con esta zona curva, pero detrás del plano de corte voy a tener que tener esta zona de acá, ¿vale? De tal manera que esto de aquí lo tendré que ver por detrás en el plano de corte. La zona de aquí abajo no va a participar en nada en mi solución porque me queda por detrás y me queda oculta, y aquí a este otro nivel pues tendré las cosas a esta altura. Más o menos, ¿vista un poco la idea? A ver, vamos a volver aquí y volvemos a hacer otra encuesta. ¿Terminamos el 43 u otro diferente? Pregunto. Una pregunta. Venga, voy preguntando. Hemos hecho una intersección entre 2 cilindros. Sí. Ha quedado dibujado como si fuese una elipse, pero no sé, no sería De solo hecho, la parte de arriba de la elipse. Sí, lo he pintado mal. O sea, Vale. esto te lo he intentado tachar. Esta parte de aquí no debería formar parte de tu solución. Solamente deberías poner eso de ahí. De hecho, el problema que tienes es que eso en realidad es una cuártica en 3D que se proyecta como una elipse. Entonces, no deberías interpretarlo, o sea, puedes representarlo si quieres,
pero podrías obviarlo porque es una representación fuera de plano. Si te vas a los apuntes de la asignatura, si te vas a la norma, de hecho, en la norma te dice que hagas esa simplificación. En los apuntes de la asignatura te tengo dicho que lo puedes simplificar o puedes no simplificarlo a voluntad, pero pues eso, las dos, ¿vale? La idea es que cuando tú tengas una intersección entre dos cilindros, técnicamente esta es la representación real y esta es la representación simplificada, un poco a gusto del consumidor, ¿vale? Puedes simplificar la intersección entre los cilindros o puedes no simplificarla y las dos opciones son válidas. Vale, ¿Alguna gracias. pregunta más? Bueno, pues aquí el nivel de participación es bastante menor. No sé si es porque ya estáis llorando todos y os da igual la vida o la existencia o qué, pero ha ganado que lo hagamos en un momentito. Entonces vamos a hacer otra vez esta interpretación de este elemento y ahora lo que vamos a hacer es vamos a fijarnos únicamente en las zonas que me son realmente relevantes porque pues ya me he dado cuenta, por ejemplo, que esta zona de aquí no participa. Entonces, voy a intentar utilizar los mismos colores para que no nos perdamos. Yo lo que sé es que a esta altura de aquí lo que tenemos es esta zona de acá, que es la que se corresponde con esta zona de acá, ¿vale? Exactamente igual tenemos en este verde que yo tengo aquí, esta zona de aquí, que se corresponde con esta zona de aquí abajo. Volvemos a tener esta zona de aquí arriba, que aquí se corresponde con esta altura de acá y aquí se corresponde con esta altura de acá. Tenemos ahora lo que antes no empleábamos, que es la zona rosa, que es esta zona de aquí y esta zona de aquí, que son esta zona de aquí y esta zona de aquí, que aquí no se ven. Y en el fondo, salvando la parte de arriba del todo, que es la que habíamos pintado en verde claro, esta zona de aquí arriba, pues ahí tenemos todo lo que nos hace falta. Todo lo demás o bien está en la zona de más adelante y como mucho me pueden interesar los ejes, o bien no está en mi zona de corte, con lo cual pues no necesito trabajar más. Volvemos a hacer la misma idea. En este ejercicio el suelo es sencillo, no tengo vaciados en la parte que está en la parte de abajo, por lo tanto pues no necesito hacer mucho más y simplemente digo, pues empiezo a pintar por acá y utilizo una referencia y este va a ser mi suelo. Y a partir de aquí, pues no tengo mucho más relevante. Fijaros que voy a hacer primero la envolvente exterior del problema. Tenemos aquí que esto en altura mide 4,5. Pues venga, hacemos a 4,5. Tenemos una caja de zapatos con una altura de 4,5. Y tenemos que todo lo que vayamos a trabajar me va a quedar aquí dentro. Me faltarán ahora redondeados y este es más molesto única y exclusivamente por los redondeados, pero bueno. Venga, alineado con este nivel, con su redondeadito aquí, y esto lo hacéis a mano, vamos a tener esta zona verde, esta zona de aquí, que está al nivel verde, es decir, está a una altura de 0,8. Pues a una altura de 0,8 tendré que tener la zona verde, es decir, vendrá por aquí hasta que llegue a esta zona de aquí, una vez más a 0,8. Y ahí tendré esta zona de acá, que insisto, me queda mucho más coñazo de hacer por culpa de los redondeados, porque tendré que tener esta línea que está recta y luego aquí tendré que tener este redondeado de acá y aquí tendré que tener otro redondeado de acá para esta otra zona, que es esta pared de aquí y luego esta zona semicircular que yo tengo aquí. Esta zona semicircular mide, este ancho son... Joder, no veo nada. Este ancho son 1,6. Pues me vengo aquí a mi plantilla de circunferencias y voy a colocar el centro que está colocado a una altura de 2 centímetros. Pues a una altura de 2 centímetros tendré que tener ese centro, que no he pintado la altura, genial. Insisto, a una altura de 2 centímetros tendré que tener ese centro. Y o bien con compás o bien con una plantilla de estas, hemos dicho que es diámetro 12, 13, 14,
15, 16, esta, la de 16. Pues cojo la de 16, la alineo aquí, que sea 17. Vamos a ponerlo así, y así queda mejor. Y tengo esa sección de aquí, donde no tengo que pintar nada más, y luego el otro agujerito que tengo ahí, que tiene 10, 9,5. Sí, la de 9,5. Y solamente tenía que haber pintado la mitad, con lo cual ya la he liado en parte. Sí, ya la he liado en parte. Esta parte de aquí me sobra, ¿vale? Esto no tenía que haberlo pintado. Y ahora me tengo que llevar en esta zona de aquí, que vamos a tener la parte azul que llega hasta la parte rosa. Pues la parte azul está a una altura. No sé si me estoy explicando, voy demasiado rápido, demasiado lento. Si en algún momento algo de lo que esté haciendo no quede claro, me lo vais diciendo, pero el hecho de intentar hacer las cosas con medidas hace que me lleve un poquito más de tiempo y tengo la sensación de que estoy haciendo es perder tiempo. 3,5 con 7 más o menos, pues a 3,7, 3,7 aquí a esta altura y alineado hasta este nivel de acá tendremos esta zona aquí con su redondeadito. Profe, ¿podría Dime. subir un poco la hoja? Sí, perdona, lo Así. siento. Gracias. Esto me encanta. Cuando me indicáis de alguna manera que estáis interaccionando conmigo, quiere decir que alguien me está siguiendo y yo soy mucho más feliz, os lo juro. Esto por aquí. Y esto llega hasta un nivel que ves, ya he alargado demasiado esta línea porque esto tendría que llegar hasta un nivel que está como a 2 con algo, pues como a un nivel como a 2 con algo, tendría que tener por aquí esto de aquí y esto que llega hasta aquí. Aquí con redondeadito, aquí con redondeadito, ¿vale? Y ahí tenemos todo lo relevante, salvando por el hecho de que esto se tiene que ver también al otro lado porque estoy por detrás. Lo que os decía, aquí lo que he hecho ha sido incluir lo que está en el plano medio, pero fijaros que esta cara de aquí yo la voy a ver porque está más allá de mi elemento. De tal manera que yo aquí terminaré de ver todo esto. Esto lo tengo que ver. Y no hasta ahí, me cago en la leche, he vuelto a liarla. Esto tiene un ancho que llega hasta aquí. Bueno, que os sirva esto de lección para no hacer las cosas con boli directamente, ¿vale? Esto llega hasta aquí, esto llega hasta aquí y la representación, esto está mal, ¿vale? Esto sobra y esto sobra. Entonces, hacer las cosas con lápiz en vez de hacerlas con boli, porque como podéis ver, si las hacéis directamente con boli, tenéis un problema porque si os equivocáis o alargáis una línea más de lo necesario, pues os queda mal. ¿Vale? Entonces, fijaros que en este problema que tenemos aquí, tenemos una zona que es la zona que está rayada. La voy a hacer en azul simplemente para indicarla, pero ya sabéis que la tendríais que hacer con el mismo color. Y es en la zona, en cada uno de los elementos tenemos el plano de corte, pero aquí tenemos también la parte que está por detrás. De tal manera que aquí el rayado solamente llega hasta la mitad, porque en esta zona, y además me he saltado el otro agujero, joder, estoy on fire. Esto me pasa por hacer las cosas demasiado rápido. Todo esto aquí tiene que estar vacío, no tiene que haber absolutamente nada, ¿vale? Me había saltado este agujero de acá. No corráis. Es básicamente lo que os tengo que decir a estos efectos. No corráis porque sale todo peor si lo hacéis deprisa. Tomaros las cosas con calma, hacer las cosas con cuidado y os saldrá todo sensiblemente mejor, ¿vale? Joder, y aquí la he vuelto a liar. Esto tampoco debería estar aquí. Aquí está el plano medio y siguiendo para acá. Aquí está el plano medio y siguiendo para acá. Y esa es la idea fundamental y además me he estado dejando aquí los rayados en este lado. Cuidado con correr demasiado, cuidado con hacer las cosas demasiado rápido que pues se cometen errores, ¿vale? Al final, ¿con qué quiero que os quedéis? Con que ojalá tuviera Tipex, sinceramente, pero el que tengo no funciona, así que esta zona de aquí en medio
tiene que estar completamente vacía, porque lo único que voy a tener es este agujero. No voy a ver esta parte de la circunferencia, con lo cual todo esto no debería estar. Y tampoco tengo que ver el rayado porque no estoy cortando, ¿vale? De tal manera que la zona rayada en este lado se corresponde con esto, que es lo que es el interior de la pieza, que se corresponde con esta zona de acá. Y la zona rayada en la derecha solamente es esto de aquí, es decir, es todo este elemento de aquí hasta este plano medio. Y luego veremos cosas por detrás, que es esta cara plana de acá, yo la veré en este lado. Y siempre veré, en este caso, la cara de fuera de la bañera, que es esta parte de aquí, pues también la estaré viendo. Entonces, si alguien me hubiera hecho este ejercicio, tal y como lo he hecho yo, con esa falta de cuidado, y me hubiera dejado esa parte del agujero, ese trocito de aquí, ese trocito de aquí y ese rayado mal, pues esto está para un 7 como mucho. Cuidado con ese tipo de errores y con dejar las cosas. Si alguien se da cuenta y estaba rotulando con boli y tener un Tipex encima. No se os ocurra dejarlo así porque es una manera de tener errores tontamente. Venga, dudas y preguntas, aparte de preguntarme por qué está mal. Dime. ¿Podrías repetir lo de la circunferencia? Lo de qué parte está... Vale. Fíjate que la circunferencia que tú estás representando, esta circunferencia de aquí, ¿vale? Solamente la tienes en esta zona de aquí. Es decir, cuando cortas aquí por el plano medio, aquí tienes circunferencia, pero cuando cortas por aquí no está. De tal manera que la representación de esto tendría que tener esta pinta. Eje de simetría, media circunferencia y esto así, ¿vale? Te lo hago a mano alzada, pero esto tendría que tener esta pinta. Y aquí en este otro lado tendría que tener esta otra pinta, por así decirlo. En esta zona de acá no debería haber absolutamente nada porque no tienes circunferencia, ¿vale? No estás viendo circunferencia porque no la hay. La circunferencia solamente llega hasta este nivel y el plano B de corte está a esta altura. Entonces ya no hay circunferencia, ya no tienes este agujero horizontal en la segunda parte de la representación. ¿Vale? Venga, más dudas. Yo tengo una pregunta. Es que no veo muy bien qué es lo que te dan arriba. Lo que te dan arriba es una vista de la pieza con líneas ocultas. Y esta es la razón por la cual os digo que no empleéis vistas ocultas en una pieza, porque la interpretación de estos problemas con vistas ocultas son tirando a complicadas. Lo que están haciendo aquí es te están enseñando esta pieza de tal manera que es como si fuera transparente y vieras todo el interior. A efectos prácticos, lo que estás haciendo es estás viendo esta pieza de acá, que es la que tienes en el ejercicio, pero en vez de verla de esa manera, la estás viendo de esta manera, es decir, con todo el interior, más o menos, y la estás viendo, dame un segundo, joder, en esta posición, ¿vale? Pero con las vistas ocultas, ¿vale? Pues eso en el fondo es lo que estás viendo en ese problema de te están enseñando con vistas ocultas el interior de la pieza. En realidad no es exactamente esto porque con este método de visualización se ven de la misma manera las aristas vistas y las aristas ocultas, pero un poquito eso es lo que tienes ahí atrás. ¿Vale? Vale, gracias. Entonces, si te fijas, en la mayor parte, o sea, yo he empezado por ejercicios en los que te dan las cosas con cortes porque son los que me parece que se hace una visualización más fácil. En los ejercicios, otros ejercicios que tienes por ahí, toda la información te la dan con vistas ocultas y tú tienes que hacer toda la interpretación de la tridimensionalidad de la pieza a base de ver dónde tienes esas líneas ocultas y con qué se te corresponden. Eso es lo más normal, por así decirlo. ¿Listo? Sí, gracias. Venga, ¿alguna pregunta más o hacemos algún otro ejercicio de estos para ir practicando? ¿Puedes ponerte otra vez el resultado? Un momento. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Vale. En cualquier caso, lo bueno que tienen todas las problemas estos es que tenéis las soluciones de todos los cortes, así que a posteriori podéis verlos. Y a diferencia de los problemas de piezas en las que normalmente hay entre 5 y 10 erratas por ejercicio, no queda otra, estos ejercicios los tenéis bien hechos. Con lo cual, pues siempre podéis referenciar y ver qué es lo que ha pasado. Y fijaros que, bueno, pues efectivamente, una vez que quito lo que había hecho en rojo porque había hecho mal, me he dejado un redondeado ahí, te lo compro, me lo he dejado, pero por lo demás, pues está razonablemente bien. ¿Vale? ¿Viste la idea? Todos estos ejercicios los tenéis en el cuadernillo resueltos en la parte del final, con lo cual, pues podéis verla.
¿Alguna pregunta más o hacemos uno rápido? Vale. Pues si no hay más preguntas, vamos a hacer el 39, que es otro ejercicio en el que aquí fijaros que toda la información me la dan en vistas de líneas discontinuas y no tengo más con lo que hacer. Entonces vamos a empezar a ver a qué porcentaje llegamos y vamos a hacer esa interpretación de las distintas alturas. Bueno, ¿alguna pregunta más antes de que sigamos? ¿No? Venga, pues vamos a hacer este. Primera idea, lo mismo de siempre. Yo tengo mi corte que yo tengo que dar por A. Esta vez lo voy a hacer directamente. Darle la vuelta a la hoja y olvidaros de todo lo que está en las flechas, de tal manera que todo esto de aquí yo me puedo olvidar de ello. Fijaros que este es un problema y además hay 2 o 3 variantes que se preguntaron en problemas de exámenes a lo largo de los años. Fijaros que aquí tengo toda esta parte de aquí y toda esta parte de aquí que es absolutamente irrelevante para el corte que me están dando a mí. Entonces puedo ahorrar espacio mental y decir, bueno, pues de todo esto me olvido. Y una vez más, esta pieza en el fondo es una pieza la que sea, yo lo que quiero es cortar y representar en esta zona de acá, pues si me resulta más cómodo, siempre puedo colocármelo en esta posición y trabajar hacia arriba. Voy a suponer que este es un ejercicio físico y por lo tanto podéis hacer las cosas así. Entonces, ahora todo lo que viene es hacer interpretaciones en altura de las distintas caras que yo tengo ahí. Entonces, vamos a empezar, normalmente lo más cómodo es empezar de lo más alto a lo más bajo, porque lo más alto es lo que veo en línea continua y lo más bajo es lo que veo en línea discontinua, entonces si empezamos por lo más alto como que es más cómodo. ¿Qué es lo que vamos a tener más alto? Pues vamos a tener todo lo que esté en este nivel de acá. Y en este nivel de acá, ¿qué es lo que tiene que tener? Pues fijaros que aquí lo que tengo es el ancho completo de la pieza. Tengo esta pieza que va desde aquí arriba hasta aquí abajo. Entonces, esta zona de acá tiene que ser de ese color, de ese nivel que yo tengo en naranja. Y fijaros que toda esta zona de acá no tengo ni una sola línea continua que interrumpa, por lo tanto todo eso tiene que estar al mismo nivel que es el nivel del naranja. ¿Correcto? ¿Lo vemos más o menos bien? Venga, ¿cuál es el siguiente nivel en altura con el que yo me voy a encontrar? Bueno, pues fijaros que yo tengo que tener este nivel de acá, ¿vale? Este nivel que es donde yo tengo los 2 agujeros. Es el siguiente nivel que a mí más me interesa porque es donde tengo el plano de corte y es donde más cosas tengo. Entonces, fijaros que si alineáis y buscáis según la dirección de proyección con qué se tiene que corresponder ese nivel, fijaros que ese nivel se os alinea con estas líneas discontinuas un poquito más estrechas. Es decir, ese nivel es este nivel de acá. Fijaros que aquí tenemos 2 líneas discontinuas muy próximas las unas a las otras. Uno se corresponde con esta ranura que tiene un determinado ancho y las otras se corresponden con este agujero de aquí que fijaros que es un agujero pasante y es un poquito más ancho que el otro. ¿Vale? Entonces cuidado que tenemos el nivel del agujero, que es ese de ahí, y el nivel de la ranura, que es ese de ahí. Entonces ahí tenemos que diferenciar entre esos 2 elementos. Entonces fijaros que eso ya me indica que este agujero que yo tengo aquí va a ser pasante, va a llegar hasta un nivel de abajo del todo. Y eso es lo que empleamos para determinar dónde tengo este otro nivel. Fijaros que este otro nivel tiene que ser donde acaba este agujero pasante. Y este agujero pasante lo tenemos aquí, por lo tanto, el nivel en azul tiene que corresponderse con esa línea de ahí. ¿Vale? Ese agujero, ese donut acabando en esta línea de acá, es la que llega hasta este nivel de abajo del todo. ¿Visto más o menos? Vale. Pues fijaros que tenemos aquí esta línea discontinua que tenemos ahí y esa línea discontinua me permite identificar este otro nivel de aquí que se tiene que corresponder necesariamente con este nivel de acá. Fijaros que estas líneas discontinuas que yo tengo aquí se me tienen que corresponder con este par de agujeros. Tengo esta línea de aquí y esta línea de aquí, se corresponden con ese par de agujeros y por lo tanto la parte baja de toda esta zona es la que está a este nivel que yo tengo en verde. Y en el fondo yo ya no tengo más alturas. Tengo los agujeros, esta pareja de agujeros de aquí, este agujero que lo estamos viendo aquí y este agujero que lo estamos viendo exactamente en el mismo sitio. Tengo este agujero de acá que es el que se corresponde con esta cara de aquí exterior, ¿vale? Con este agujero de aquí.
Y luego lo único que me queda es este agujero de aquí, que es el que yo veré en esta zona de aquí. Pero no tengo nada más en mi ejercicio. ¿Vale? Entonces puedo ir a base de ir viendo qué es lo que está alineado, ir haciendo la interpretación de todos los elementos que yo voy a tener ahí. Como me quedan poquito tiempo, voy a pasar y en vez de hacerlo exacto, lo hago en este problema de acá. Y de hecho, voy a girarme la hoja y yo lo voy a hacer directamente orientado como debería ser. Es decir, lo voy a colocar así. ¿Y qué es lo que me doy cuenta? Bueno, pues fijaros que lo primero que voy a tener en este ejercicio es, al nivel verde, voy a tener el suelo de la pieza en toda esta zona. Voy a tener aquí un espesor y esto va a llegar hasta el nivel morado, que va a llegar hasta un poquito más allá porque se va a corresponder aquí con este agujero pasante. Y esto voy a tenerlo que va a llegar hasta el nivel azul, donde voy a tener aquí este cilindro al completo. ¿Vale? Entonces, aquí tengo esta zona de aquí arriba, que es la que está a nivel naranja. ¿Vale? Esto de aquí es todo lo que está a nivel naranja. Aquí tengo lo que tengo a nivel morado. Luego tengo aquí abajo lo que tengo a nivel verde. Y abajo del todo tengo lo que tengo a nivel azul. ¿Vale? De tal manera que, bueno, las proporciones no están muy bien hechas, pero más o menos. Aquí tengo que tener este eje de aquí. Y fijaros que este eje de aquí, en el nivel de la parte de abajo, veo el agujero completo y aquí voy a ver esta arista que tenemos por aquí. Y por terminar, que es que no me queda mucho tiempo, voy a tener este agujero y este agujero, que son los dos agujeros en rosa, con sus dos ejes. Y el rayado va a ser, vengo a esto que es un poquito más fino, y esta va a ser la solución de la pieza que estamos teniendo, donde este es el agujero que tenemos aquí en marrón y estos son los dos agujeritos que tengo pintados en rojo en esta zona de acá. ¿Vale? Más o menos esa sería la interpretación de esa vista. Dudas que por un día me gustaría acabar antes de la hora en vez de pisarme la hora como siempre hago. ¿Alguna duda con esto? Fijaros que la gracia fundamental que tenía este ejercicio es que os dierais cuenta que al mirar este problema desde este plano medio, vosotros veis en un lado el ejercicio, el agujero al completo, y luego veis esta arista de aquí, que es la que veis cuando veis el corte en esa dirección. Lo que pasa es que está dado la vuelta, etcétera, etcétera. Pero al final el problema o la dificultad fundamental de este ejercicio es darse cuenta, la voy a poner un poquito más separada, que es quizá más exacto, es darse cuenta de que aquí tenéis esta arista en arista viva, que se corresponde con la intersección entre la ranura que tenéis aquí y este cilindro que tiene un radio levemente más elevado. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Y el cilindrito pequeño no se pintaría? Sí, totalmente. Completamente. Se me ha olvidado completamente. ¿Ves? Si es que no se puede correr. El cilindrito este está como a mitad de altura y aquí una vez más la intersección del cilindrito este aquí me quedaría recta. O sea, esto haciendo zoom, esto técnicamente lo que me va a quedar es algo de este estilo. Muchas gracias. Que hoy estoy despistado. Esto lo podéis representar así o así. Y en ambos casos está bien. Aquí haciendo la elipse de intersección a mano alzada o bien haciendo esta simplificación de la representación, en este caso de ahí. Efectivamente, me estaba faltando, que no lo había pintado, este cilindro de aquí que yo tenía puesto en azul en esa otra representación. Muchas gracias por el aviso. ¿Visto?
Bueno, pues si no hay más preguntas, acabamos aquí. Tampoco es que me haya sobrado demasiado tiempo. Y os repito, por favor, si no lo habéis hecho todavía, que rellenéis la encuesta de evaluación de profesorado. Y cortamos por aquí. Hasta mañana. Hasta pronto.